Buenos días, mi nombre es María Camila Laverde Riaño y a continuación les voy a hablar sobre kinesia. La kinesia, conocida también como kinésica, es la ciencia que estudia todo lo relacionado con el lenguaje corporal, algo vital para comprender el significado de la comunicación no verbal. El autor Fernando Poyatos define este término como los movimientos corporales y posiciones resultantes o alternas de base psicomuscular, conscientes o inconsistentes, somatogénicos o aprendidos, de percepción visual, auditiva, táctil o cinestástica, individual o conjuntamente, que en aislados o combinadas con las estructuras verbales y paralingüísticas y con los demás sistemas somáticos y objetuales poseen un valor comunicativo intencionado o no, lo que significa que la kinesia se encargaría de ofrecer un significado al comportamiento humano que se observa en la postura corporal, los gestos, la expresión facial y la sonrisa. A la hora de estudiar el comportamiento humano, la kinesia se vale de tres factores básicos para comprender el lenguaje no verbal de las personas. En primer lugar están las posturas. Son comportamientos estables que suelen durar varios minutos e incluso horas. Algunas de las posturas corresponden a la forma de caminar, de sentarse o de estar de pie. Estas posturas nos están indicando estados emocionales y afectivos en ciertos momentos concretos. En segundo lugar están los gestos. Algunos de los gestos corresponden a los movimientos de la cara, las manos, los brazos, las piernas o la cabeza. Estos gestos nos ofrecen información sobre el estado de ánimo de la persona o la valoración que realizan sobre algo o alguien. Y por último están los ojos, que es la mirada, es una de las principales partes con que identificamos a una persona y es por ello que la conocida es como conducta ocular, que nos ofrece información sobre cuál es nuestro estado emocional o las intenciones que tenemos en un momento concreto sobre algo o alguien. Uno de los elementos principales de expresión y comprensión del lenguaje y la comunicación no verbal de las personas son sin duda los gestos. Se pueden clasificar en 5 grupos diferentes. En primer lugar están los gestos simbólicos, conocidos también como emblemáticos. Son gestos intencionados que se pueden traducir fácilmente por palabras e incluso frases y que todos los miembros de una misma comunidad le atribuirán sin problema el mismo significado. Un ejemplo sería el símbolo del pulgar hacia arriba en señal de OK. En segundo lugar, encontramos los gestos ilustradores. Son gestos que acompañan y complementan la comunicación no verbal e incluso sustituyen a ciertas palabras que serían difíciles de pensar. Como ejemplo, poner la palma de la mano hacia adelante en señal de ofrecimiento. En tercer lugar, están los gestos reguladores, que regulan o dirigen la conversación en el inicio o final de la misma, incluso para ceder el turno de la palabra a otra persona. Algunos de los gestos reguladores más habituales son los de asentimiento o negación con la cabeza, que significan sí y no en el lenguaje verbal y facilitan el seguimiento de la conversación. Enseguida encontramos los gestos emocionales, que son los gestos que expresan estados de emoción o afecto. Estos pueden ser tanto espontáneos como plenamente controlados, y los buenos comunicadores pueden oprimir o dejar salir voluntariamente estos gestos en señal de buenas habilidades. Y por último, los gestos adaptadores, que son gestos y movimientos inconsistentes que hemos aprendido desde pequeños para manejar y controlar las emociones en situaciones concretas. Cada persona tiene lo suyo y para conocerlos y descifrarlos es necesario tener un cierto conocimiento y confianza con la otra persona. Estos gestos no solo los aprendemos en la niñez, sino que a lo largo de la vida en el repertorio de cada persona va aumentando. En cuanto al lenguaje no verbal en la postura corporal, en primer lugar está lo que es el acercamiento, que es una postura atenta comunicada por una inclinación hacia adelante del cuerpo. En segundo es la retirada, que es una postura negativa de rechazo o de repulsa que se expresa retrocediendo o volviéndose hacia otro lado. En la tercera es la expansión, que es una postura arrogante o despreciativa que se refleja en la expansión del pecho, el tronco recto o inclinado hacia atrás, la cabeza erguida y los hombros elevados. En la siguiente, que es la contracción, que es una postura cabizbaja o de abatimiento que se caracteriza por un tronco inclinado hacia adelante, una cabeza hundida, los hombros que cuelgan y el pecho hundido. La orientación, el tipo de orientación especial denota el grado de intimidad, formalidad de la relación. Cuanto más cara a cara es la orientación, más íntima es la relación y viceversa.
El contacto físico es el grado de proximidad que se expresa claramente en la naturaleza de cualquier interacción y varía con el contexto social. Dentro del contacto corporal existen diferentes grados de presión y distintos puntos de contacto que se pueden señalar, estados emocionales como miedo, actitudes interpersonales o un deseo de intimidad. En cuanto a la apariencia personal, es el desarrollo tecnológico actual que permite modificar mucho el aspecto exterior de una persona, como el maquillaje, cirugía estética, peluquería, régimen de adelgazamiento, entre otros. La ropa y los adornos desempeñan un papel importante en la impresión que los demás se forman de un individuo. Los componentes en los que se basa el atractivo y las percepciones del otro son el físico, la ropa, la cara, el pelo y las manos, entre otros. Como componentes paralingüísticos encontramos lo que es el volumen de la voz, la entonación, la fluidez, la claridad, la velocidad y por último pues el tiempo del habla. En cuanto a la solución de la guía número 2 en el punto 6.3.2, en cuanto a la kinesia, en cuanto a la primera dimensión de expresión facial, me considero una persona alegre y lo reflejo con mi sonrisa, con mis gestos de mi cara. En cuanto a la tristeza, pues no me considero una persona que con frecuencia demuestre tristeza, por lo general es alegre. El miedo, cuando siento miedo me suelo comer las uñas, es algo clave para saber mi emoción. En el enojo siempre suelo arrugar mis cejas demostrando pues mi actitud. En cuanto a sorpresa, pues siempre tengo una risa nerviosa que me describe muy bien. En cuanto a la mirada, depende en la situación emocional en que me encuentre, se observan las diferencias entre una mirada y otra. En cuanto a la postura corporal, al sentarme siempre me jorobo. En cuanto a la posición de las piernas, suelo cruzarlas y en los movimientos de las manos siempre lo hago para explicar algo. En cuanto a los gestos, pues es mi tradición familiar es saludar y ser muy atenta con las demás personas. En emblemáticos, pues es siempre ser respetuoso frente a los demás. Y por último, la sonrisa, pues considero que mi sonrisa es agradable y no es hipócrita. Sin embargo, hay situaciones en donde me río y en otras situaciones pues donde sonrío. El desarrollo de este punto pues está en la guía que envío al Blackboard. Muchas gracias.